vamos a hablar con Fernando Spoliansky, que es quien nos clarifica esto. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Mario te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Mario, para vos y para la audiencia. Muy bien. Con el título de Argentina, ¿baja el dólar, suben los bonos y baja el riesgo país? Ojalá, ¿no? Ojalá haya un paralelo entre los resultados deportivos que tenemos con la selección de fútbol y la economía. Hasta acá no. Hemos sido campeones del mundo, pero la economía sigue bastante complicada. Pará, fuimos campeones del mundo de inflación muchas veces. Creo que seguimos ahí. Y alguna vez a Toto Caputo le dijeron, a él fue el que le dijeron el Sí, Messi de las finanzas. sí. Exactamente, sí. Eso dicen el Messi de las finanzas. Pero bueno, el mundo de las finanzas es enorme, ¿no es cierto? Y una cosa es gestionar las finanzas de fondos de inversión, como lo es Caputo durante la mayoría de su actividad profesional, y otra cosa es gestionar el Estado, ¿no? Caputo, recordemos que ya estuvo con Macri, fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en gestiones anteriores, y no fue una muy buena experiencia, ¿no es cierto? Digo, para el país. Ahora está en esta reversión como ministro de Economía, vamos a ver cómo le va. Ojalá que le vaya bien, por supuesto, uno siempre quiere que le vaya bien al gobierno porque en definitiva nos va bien a todos. Lo había dicho Fausto Espotorno, que es asesor del... integra el Consejo de Asesores del Presidente. Fausto Espotorno es economista y había anunciado ya en algunas entrevistas que había dado que se venía una fase 2 dentro del gobierno. Los anuncios que se conocieron respecto a dólar contado con liqui de estos últimos días, ¿tendrán que ver con esa fase 2? Fernando, ¿nos podrías clarificar un poquito qué es lo que resolvió el gobierno? Es posible que sí, ¿no es cierto? La fase uno fue la fase del ajuste fiscal, es decir, tratar de ordenar de que el Estado no gaste más de lo que recauda y cerrar el primer grifo de emisión monetaria primaria que vos tenés, que es cubrir el déficit fiscal. Si un Estado gasta más de lo que recauda, tiene dos formas de financiar ese mayor gasto que tenés. Una es con la emisión monetaria y la otra con el endeudamiento. Es decir, o pedís plata prestada o le das a la maquinita. Pedir plata prestada, Argentina ya no puede porque no tenemos a quién pedirle más plata prestada. Le debemos 45.000 millones de dólares al fondo, le debemos a todo el mundo, con lo cual ya nadie nos presta. Por otro lado, el riesgo país, que es la sobretasa que paga un país cada vez que pide plata, está en 1.500 puntos. Son 15 puntos por sobre la tasa LIBOR, que es la tasa internacional. Con lo cual es carísimo pedir plata. Y la emisión monetaria absolutamente descontrolada porque el déficit fiscal era enorme. ¿Qué dice Milei apenas asume? Paso la motosierra y licuadora y con esto bajo el déficit fiscal a cero e incluso ha obtenido superávit estos meses. ¿Por qué? Porque no pagó nada, es decir, cortó absolutamente todo, fundamentalmente obra pública, transferencia a las provincias, transferencia a las universidades, fondos de compensadores como el del transporte y otras cuestiones más del Estado, y por eso cierra el primer grifo de emisión monetaria primaria. El segundo grifo, que está por cerrar ahora en estos días, son los famosos pasivos remunerados del Banco Central, es decir, deuda que el Banco Central tenía que ahora se la pasan al Tesoro Nacional y el Tesoro seguramente entregará otro título para más adelante, con lo cual también deja de pagar deuda remunerada del Banco Central. Corta el segundo grifo. Y el tercero sería este, que es el de la emisión cero. Con esto él dice, acá seco la plaza de pesos, no va a haber más pesos circulando y el peso se va a volver como un bien preciado, porque si vos sacás los pesos de la economía, se va a volver un bien preciado. ¿Qué dice Milei? Él dice, si el peso va a ser preciado, el dólar, que la economía argentina es bimonetaria, el dólar ya no va a ser tan buscado, porque como no va a haber pesos para comprar dólares, entonces el dólar debería bajar en la cotización. Eso es bastante difícil, ¿no es cierto? Porque en Argentina no ocurre nunca, pero tomó esa decisión de cerrar ese grifo, de no emitir un solo peso más y de recomprar los dólares que el Banco Central vende. El Banco Central vende los dólares o compra, vamos a hacerlo al revés, compra los dólares a los exportadores, porque hay control de cambio en la Argentina, ¿no? Si vos le vendés al mundo algo, lo tenés que pasar por el Banco Central para que te den los pesos. Entonces, ¿a cuánto compra? Lo compra a 930 pesos, que es el tipo de cambio oficial, ¿sí? Ahora, cuando esos pesos que inyectan la plaza a 930, obviamente eso generaba otra situación porque los exportadores tenían que salir a comprar dólares de nuevo.
¿A cuánto compran dólares? A 1.400, que es el contado con liqui. Entonces ahora el gobierno dice, no, los voy a vender yo, y el negocio lo voy a hacer yo a 1.400. E interviene entonces en el mercado del contado con liquidación. La diferencia, que es la brecha, es lo que el gobierno ganaría, o el Estado ganaría, por esa brecha cambiaria, que es del 60%. Te lo Pero es una pregunto, medida muy restrictiva, claro, es perdón, muy yo te lo pregunto restrictiva. ahí desde el desconocimiento, obviamente, Sí. pero digo, si compro barato y vendo más caro, ¿por qué no va a ser una buena medida? ¿Por qué no estaría funcionando? No, a ver, como medida económica está buenísima, porque vos estás comprando a 900 y vendés a 1.400. La diferencia de 500 mangos te la dejás vos, y eso es buenísimo para reforzar las reservas internacionales. El tema que estás sacando, todo ese movimiento de pesos que antes había en la economía, vos lo estás quitando. Entonces, en términos de, por ejemplo, para que la inflación siga cediendo, es una buena medida. Ahora, vos en el medio tenés una recesión económica brutal. Esto Si solo encima, acentuaría esa recesión. ¿cómo, perdón? Solo acentuaría la recesión, secar Exactamente, la porque plaza de vos, pesos, como dicen habitualmente. exactamente, exactamente, vos estás sacando una cantidad de pesos que antes estaban dentro del circulante, que lo vas a sacar. Te va a afectar la recesión económica. Entonces, bueno, hay que ver entonces, merituar qué beneficio tiene una medida de estas características, donde vos limpiás de peso en la plaza con la recesión económica. Y ahí veremos si fue una buena o mala medida. Fernando, esta seca de pesos, de qué manera se traduce en salarios, en la economía diaria de las personas? El problema de los salarios y demás, que están obviamente atados a la cuestión de la actividad económica, ¿no es cierto?, de la productividad de la economía. Porque ustedes piensen en un comercio, en una industria, en una fábrica, que va a tener un proceso recesivo fuerte, más fuerte del que tenemos en la actualidad. ¿Qué va a pasar con el nivel de empleo? Es posible que el nivel de empleo empiece a bajar, o sea, se eleve el desempleo en la Argentina. Y por ende los salarios, porque cuando haya una paritaria, un acuerdo salarial, ¿qué van a decir las empresas? Para, si no estoy vendiendo nada, ¿no ves que Sí. tengo un proceso recesivo? No me vengas a pedir más salario porque no estoy vendiendo nada, estoy en un proceso recesivo de la economía. Entonces, con eso van a pulverizar más aún los salarios, las jubilaciones, ni qué hablar, y van a bajar mucho el consumo y la demanda. Entonces, volver a crecer, esa famosa B corta, que ahora estamos en la parte de la caída, va a ser más difícil, ¿no es cierto? La recuperación económica va a ser más difícil y más larga. ¿Se ve se avisora realmente una B corta o al menos en el corto plazo que tocar ese piso o en qué estado está la caída económica? Ninguna consultora privada ya ve una B corta. Todo el mundo habla de una L, es decir, una profundización y como que se va Claro. a estirar más en el tiempo la recesión económica, y ninguna todavía está viendo la recuperación económica. La mayoría de los rubros de la economía todavía sigue cayendo mes a mes. Entonces, la parte de la corta de caída todavía no está en su máxima expresión, y la parte de la recuperación en B yo creo que ya la descartaron todos. Algunos hablan de una L, y otros, a lo sumo, los más optimistas, dicen que va a ser como la pipa de la marca de zapatillas, ¿vieron? Claro. La más conocida, como diciendo, bueno, va a haber una Sí, sí. recuperación, pero muy lenta en el tiempo. Esta medida apunta, entre otras cosas, a que baje el dólar, a que se achique un poquito esa brecha, ¿no? Exactamente, sí. La brecha debería bajar, porque vos imaginate que vas a recomprar e intervenir directamente en el contado con liqui, lo va a hacer directamente el Estado, que antes no. Antes vos dejabas ese mercado librado a la oferta y la demanda. Ahora va a intervenir directamente, porque va a ser el propio Banco Central el que venda el contado con liqui a un determinado precio. La brecha debería bajar, porque por otra parte no vas a tener pesos vos para salir a comprar nada, ni MEP, ni contado con liqui, mucho menos el Blue. Entonces debería tender la brecha a bajar. ¿Qué busca Milei? Milei busca que la convergencia de la unificación cambiaria que en algún momento se tiene que dar, la salida del cepo y la unificación cambiaria, sea más cercana a 930 o a 1000 que a 1500. Eso es lo que busca con esto. Por eso se dice que esto es una etapa previa al levantamiento del cepo y a la eliminación de la restricción cambiaria y a la unificación cambiaria. Pero Para, eso es en la teoría, ¿no es cierto? Hay que ver ahora, hoy, cuando abran los mercados, qué es lo que va a pasar. claro. Fernando, para justamente ir a esa unificación, hay una sola necesidad y es ese verde objeto de deseo que tenemos los argentinos, que es el dólar. ¿Es solo eso, la cantidad de dólares
que tenga que tener el Banco Central como reserva, digo, porque de ser así todavía falta bastante pensando en lo que se viene por compromisos que tiene Argentina, Exacto. pues por las situaciones que se han dado con el campo, por el invierno que es un poco más crudo que lo que se podía esperar. Sí. Bueno, Milei, incluso en un tuit que colocó hace un tiempo, dijo que eran tres condiciones. Una que era efectivamente que la emisión cero, que sería lo que está buscando ahora, que no haya más emisión monetaria, entonces como no la cantidad de pesos en el circulante va a ser igual siempre, no va a aumentar, entonces con eso debería ser la primera condición, ¿no es cierto? No más pesos en el circulante, lo dejamos igual, con esto la inflación va a decrecer, nadie va a demandar dólares porque no va a haber pesos, con lo cual la primera medida sería esa. La segunda es limpiar el pasivo del central, cosa que están haciendo. Le pasaron la deuda del central al Tesoro Nacional y ahora los famosos puts, habrán escuchado que es una palabrita ahora que está de moda, que la tienen los bancos aceptarían otro título nuevo también para cambiar esos puts que no son obligaciones sino que son derechos que tienen los bancos y que la pueden ejercer en cualquier momento. Por eso vieron que hace días acusaron a un banco de haber ejercido ese derecho de los puts, una especie de seguro sobre la deuda. Entonces limpiar eso. Y la tercera, que es la más difícil, es converger 0% de inflación, 0% de devaluación. ¿Para qué? Para que justamente el tipo de cambio no sea más cercano a 1.500, sino más cercano al precio oficial del dólar. Y yo le agrego una cuarta, que es la que dijiste vos, que me parece muy importante, tener los dólares suficientes. Porque si vos levantás el cepo hoy, en las condiciones actuales, la gente va a correr a las ventanillas a comprar dólares como fue históricamente. Si vos no tenés una cantidad de dólares suficiente que abastezca la demanda, el precio se te va a ir a las nubes. Y ahí tenés un problema de corrimiento a precios otra vez, entonces puede haber otro disparo inflacionario. Entonces, bueno, todas esas cuestiones se tienen que dar como condiciones previas a la unificación del tipo de cambio y al levantamiento del cepo. Sobre lo de este banco que mencionás, Fernando, Milei lo acusó directamente de golpista y después Caputo le quiso bajar el precio, pero le puso nombre y apellido, ¿no? Dijo que se trataba del Banco Macro. ¿Qué opinión te merece? No, fue una operación totalmente legal. Ellos efectivamente ejercieron el derecho que les da esos puts famosos y sí, obviamente eran 2.000 millones de pesos, obviamente generaron un cimbronazo porque el mercado cambiario es muy chiquitito en la Argentina, pero dentro de la legalidad lo hicieron. O sea, no es que es un golpe de cometieron Estado, un ilícito, ni mucho menos. Si pudo haber tenido un condimento político, no se puede saber. Lo que el Banco Macro dice es que entendía que el tipo de cambio se iba a modificar significativamente, entonces decidió adelantarse ejerciendo ese derecho que tenía sobre los puts. Pero es una operación financiera dentro de la legalidad. Después la cuestión política, si está más vinculado o no a Massa, bueno, acusaban de eso. Claro. Eso la verdad no lo podemos saber en profundidad, ¿no? Hay antecedentes en cuanto a las campañas y a los financiamientos, pero en definitiva es un privado que está haciendo exactamente, un derecho, y dentro de la legalidad, porque claro, efectivamente lo podía hacer y de hecho lo hizo. Puede no gustar seguramente, pero lo hace dentro de la legalidad. Exacto. La última, Fernando, tenemos que pensar que la inflación se va a estacionar ahí en 4 puntos, 4 y algunas décimas de acá en adelante, o podría seguir bajando. Las consultoras también habían empezado a observar que si se acomodaban las tarifas energéticas y algunos otros precios relativos de la economía, iba a haber como un pequeño salto de la inflación, por encima de 5. La inflación publicada hace días atrás terminó siendo un poquito menos, ¿no? 4.6, pero todavía faltan corregir precios relativos de la economía y liberar algunos precios, por ejemplo, de luz, gas, agua y otros servicios. Entonces, bueno, parecía como que iba a haber un poquito más de inflación. Si esta medida resulta, que es la de dejar constante la base monetaria, no debería haber presión inflacionaria, todo lo contrario, debería tender a disminuir, ¿no es cierto? Porque tenés menos circulante de pesos, no podrían presionar sobre los precios de la economía. Pero bueno, todo depende de cómo resulte esta medida, ¿eh? Lo vamos a ver en los próximos meses. Si la medida resulta buena, la inflación debería bajar a 3 puntos, 2 puntos y 1 punto hacia fin de año. Pero si la medida no resulta, bueno, vamos a ver que vuelve a estar por encima del 5%. Vamos a ver si Caputo, el Messi de Milei, está como en el Mundial o con el tobillo hinchado como anoche. Y a ver cómo incide en nosotros. Fernando. Exactamente. Te agradecemos este tiempo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, que estén bien.